Hola, bienvenidos a quienique.com. Hoy se celebra en el mundo el Día de la Libertad de Prensa. Y en Colombia, para los periodistas, no es motivo de celebración este día, porque tenemos un escándalo muy grande que involucra a una cantidad de colegas que fueron ilegalmente perseguidos, chuzados, interceptados por la unidad de inteligencia del Ejército. Tengo dos invitados muy especiales. María Alejandra Villamizar, ella es periodista. En este momento ella hace análisis y entrevistas en profundidad en noticias del canal Caracol. E Ignacio Gómez, también un colega muy reconocido, subdirector de Noticias 1. Bienvenidos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Es un placer estar contigo. Por la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros hoy. De verdad es muy preocupante lo que está pasando, porque ustedes son una cantidad de periodistas. Yo creo que a lo largo de la carrera todos hemos sufrido esto. Yo le decía a Nacho cuando hablamos previamente que yo creo que él ha estado chuzado desde cuando nació y eso es muy preocupante. Quería iniciar con María Alejandra y la pregunta es para los dos. Ustedes pues han tenido entrevistas con integrantes de grupos subversivos. Cuando uno cubre orden público, eso es lo normal, uno cubre esas noticias. ¿Sentían ustedes que estaban siendo perseguidos o suponían que podían estar siendo chuzados por alguien? Pues Daisy, yo he estado echándole cabeza a esa respuesta porque, claro, la gente pregunta por qué está ahí, por qué la están siguiendo. Y yo pensaba, no vamos a ser nosotros quienes nos pongamos de sospechosos. O sea, nos están siguiendo por una arbitrariedad, primero que todo, por un mal cálculo, si se quiere, y por un viejo manual de malas prácticas que yo creo que tienen en las fuerzas militares bajo el supuesto de una especie de relación entre los grupos armados ilegales y la prensa que los cubre, o entre la gente que tuvo vinculaciones o ha tenido vinculaciones o con la izquierda o con los procesos de paz o con todas estas, digamos, fenómenos vinculados a la historia de Colombia y que como periodistas colombianos pues hemos tenido que atender permanentemente porque ese es el escenario del país que nos ha tocado trabajar y sobre todo quienes hemos tomado la vía de del trabajo en periodismo político y en periodismo de conflicto y de paz. Así que yo creo que uno puede presumir que, digamos, imaginar que las fuerzas de pronto ilegales, ¿no? Lo sigan, que de pronto haya un cierto monitoreo de lo que se publica, por supuesto, por parte de los medios de comunicación relacionado con los grupos y armados. Pero yo no voy a justificar la razón de mi trabajo para una labor de inteligencia ilegal como la que hemos visto. Yo no creo que tengamos que mantener la línea vinculada entre periodismo de conflicto, periodismo de orden público y necesariamente las chuzadas. Tenemos que cortar eso definitivamente porque es absolutamente, digamos, es un acto de formación, de deformación de nuestro Estado de Derecho. Sí, yo creo que sí hay relación entre las dos cosas. Sí. Yo, como estábamos planteando y mamando gallo con el Twitter, estoy chuzado desde el Marconi. O sea, desde siempre. Y siempre he de resaltar que mi primera especialidad no fue la paz ni fue el conflicto armado, fue concretamente Pablo Escobar. Y me refiero al asesinato de Guillermo Cano. Entonces, el espionaje de esa época no era ajeno a las actividades de Pablo Escobar, era para beneficiarlo. Y así ha habido una infiltración criminal dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia que ha estado afectándonos política, económica y judicialmente, por lo menos desde que yo empecé mi carrera en El Espectador en 1986. Entonces, esto es simplemente una secuencia de la infiltración criminal de las Fuerzas Armadas que siempre, desde esa época, como lo he explicado, ha existido. Y por lo tanto son actividades criminales que se desarrollan desde el Ministerio de Defensa y que se han desarrollado sucesivamente desde todos los ministros que han ocurrido en esa época y que obviamente son ilegales y que obviamente afectan recursos que le fueron entregados a Colombia para la persecución del delito y que por el contrario los están utilizando para delinquir, para hacer lo que ellos llaman inteligencia política. Por otro lado, es un hecho la falta de objetividad en los análisis de esos informes. Yo con inteligencia militar he podido analizar los archivos que ellos mismos han recogido de mí. Uno de ellos es una levantada
a un tal Antonio García, supuesto poeta muy malo, por cierto, del ELN, invitándome a ser parte de sus filas y yo explicándole que la vía armada es una estupidez, es un abuso y es un acto criminal. Ellos mismos tienen entonces mi levantada a ese señor del ELN. Entonces, ¿por qué insisten en pasarle informes al presidente de que yo soy del ELN? ¿Cuál es el propósito ahí? O sea, ni siquiera la información que recogen ilegal y criminalmente la analizan con objetividad. Quería preguntarles si han recibido alguna razón o los han llamado de parte del gobierno, el ministro, el presidente, el secretario de prensa, el consejero. ¿Alguien se ha pronunciado directamente? Ustedes firmaron hoy una carta que incluso la encabezan Juan Forero, Cecilia Orozco, Nacho y María Alejandra. Son los 4 primeros que firman esa carta en la que dicen que por qué lo siguen. Entonces quería saber si han recibido pues un apoyo de parte del gobierno, fuera del que han recibido nosotros los colegas. Yo no lo he recibido, pero tampoco lo he pedido. Yo tampoco lo he recibido y honestamente, Daisy, no lo espero. O sea, este no es un cálculo, este no es una competencia de solidaridades y digamos, de apoyos y de víctimas, ¿no? Yo creo que aquí hay que tomar de verdad ya esto en serio, en llamar a las cosas por su nombre, en evitar todas estas eufemismos que se acumulan en este momento para decir que esto es una cosa aislada, que esto es un asunto, yo sí creo, por supuesto, ajeno, por supuesto, a la línea de mando, pero aquí hay unas responsabilidades institucionales que hay que asumir y que hay que señalar claramente. Lo que decimos en la carta de la FLIP para hoy es por qué nos vigilan y se hacen unas preguntas muy concretas al gobierno y al ejército. ¿Quiénes dieron la orden del perfilamiento y de la vigilancia? ¿Cuáles son los objetivos para utilizar la inteligencia militar en vez de vincularla, de utilizarla para objetivos del crimen? ¿Por qué lo utilizan en términos de periodistas y de ciudadanos? ¿Quiénes eran los destinatarios que tuvieron acceso a estas carpetas con los perfilamientos? ¿Y cuál era el uso que querían hacer de ellas? Y si el presidente, el ministro de Defensa y los altos mandos tenían conocimiento de las mismas. Yo creo que esas son las preguntas que tenemos que estar haciendo y de las cuales tenemos que esperar respuesta. Nacho, ¿tienes alguna posición frente a cómo ha asumido el gobierno? Simplemente, pues sí, salen 11 oficiales y un brigadier general renuncia. ¿Ustedes esperarían que hubiera algo más a fondo? Porque parece ser que hay nuevas denuncias y que la revista Semana tiene más denuncias. Son las mismas. Es decir, es la misma. Como yo lo digo, eso es una continuidad de hechos que arrancó en 1986. Durante los 3 anteriores fiscales, mi casa fue asaltada 16 veces y nunca abrieron una investigación, a pesar de que siempre hubo denuncia. Mi casa durante el gobierno de Álvaro Uribe fue asaltada 12 veces y me robaron 26 computadores que nunca aparecieron. Ahora esto es un hecho menor que los asaltos a mi casa, claro, que no espero tampoco que los vaya a investigar la fiscalía. Yo sé que en manos de quién está la fiscalía y sé de los litigios que tiene contra el noticiero y del acoso judicial al que está siendo sometido el noticiero y sus miembros por Néstor Humberto Martínez. Entonces, ¿quién es el fiscal en la sombra actualmente? Entonces no veo la razón de ser para esperar que la fiscalía haya cambiado un día para otro y vaya a hacer una investigación objetiva ahorita. Daisy, mire, le cuento algo más ahora frente a esto. El año pasado, hay que decir, para ser claros también con la gente, es decir, el periodismo investigativo de Ignacio Gómez lleva todos esos escrutinios durante todas estas décadas. En el caso de lo que yo he hecho en el periodismo, que es estar ahí, de temas de conflicto armado, del análisis político, pues es todavía más inútil, si se quiere, el planteamiento que cualquiera que haya decidido seguirme, pues tiene. Pero le iba a contar esto. La última vez que entrevisté al ELN fue en marzo del año pasado, del 2019, fui a Cuba a hacer la entrevista a toda la delegación del ELN que estaba allá. Ese mismo día o al día siguiente, porque estoy comprobando la fecha, el hoy fiscal Barbosa trinó diciendo
que era una sinvergüencería, ahí tengo el tema, que los periodistas le abrieran el micrófono al ELN porque esto era apología. Hay otro trino de lo mismo de Rafael Guarín, diciendo lo mismo. Esto es una apología que le abren el micrófono a los terroristas del ELN. ¿Cuál es el juego que quieren hacer los periodistas? Si dos altos funcionarios del Estado en ese momento, el fiscal era parte del gobierno, hacen eso público, digamos, expresan esa misma línea de pensamiento que ya venía mencionando Nacho, pues hoy en día en la Fiscalía, ¿qué esperamos de esa investigación? Es decir, el que está guiando la investigación ya había descalificado el trabajo periodístico que estábamos haciendo algunos, si es que tiene que ver con esos asuntos del ELN. Todos hemos entrevistado aquí criminales porque este país ha estado lleno de criminales y ese ha sido nuestro oficio al entender de qué se tratan todos estos fenómenos violentos. Entonces, me parece que ahí hay un tema que se va a tener que perfilar muy bien, porque yo tampoco creo que vaya a llegar a ningún lado esta investigación. Sí, Bueno, precisamente por eso es que la salida o la petición es una investigación que pueda ser objetiva, y obviamente que esa investigación no puede ser objetiva en manos de Néstor Humberto Martínez o del señor Barbosa, su secretario, o de las instituciones jurídicas colombianas que están cuestionadas por su relación íntima, estrecha y de persecución a personas como a María Alejandra desde el gobierno. Entonces, obviamente que no esperamos ninguna objetividad en una investigación nacional. Toca que sea internacional y eso está lejos. ¿Ustedes interpondrán alguna acción judicial en contra específica, por ejemplo, de estos oficiales que se sabe que estaban haciendo las interceptaciones? ¿Ha habido derechos de petición? María Alejandra me decía que había enviado un derecho de petición al ministerio. Algunas acciones van a emprender, porque es que todos los periodistas hemos sido víctimas. Yo fui víctima desde el gobierno. Sí, yo estoy tratando de hacerme parte civil en el proceso por la anterior denuncia de las chuzadas, pero la fiscalía lo que hizo fue atomizar el expediente para poder esconder las piezas procesales e impedir y obstaculizar que se haga una perspectiva única de las chuzadas. Entonces está como en 50 expedientes en donde el propósito es precisamente enredar la investigación y sobre todo violar nuestros derechos a la defensa y nuestros derechos como parte en esos procesos. ¿Ustedes creen que el presidente y el actual ministro de Defensa o el anterior estaban enterados o que, porque pues uno sabe que muchas veces eso se hace a motu propio, pero les llegan los informes de inteligencia a ellos directamente, así ellos no los ordenen? No, porque yo no soy comunista, no soy enemigo del gobierno y no tengo ningún delito. Entonces, obviamente, el propósito de la interceptación era político. Y quien maneja la política no es el ministro de Defensa, no son los oficiales del ejército, es el ministro de Defensa. Entonces, la cabeza de las órdenes políticas de esas chuzadas sí tenía necesariamente que estar en la cabeza del ministro de Defensa. En este caso, el señor Botero. Daisy, mire, ya tenemos todos unos años de experiencia para entender que una orden de esta naturaleza, de semejante calibre, no viene por una ocurrencia de unos uniformados que tienen entre ceja y ceja a unos periodistas o que se les ocurrió simplemente porque es parte de su trabajo. Ellos saben a qué riesgo estaban tomando al meterse en una operación ilegal como esta. Un oficial del ejército, un general del ejército que tiene 35 o 40 años de su vida dedicadas a su carrera militar, sale por una decisión de estas. Hay uno de los generales de inteligencia que sale y renuncia voluntariamente después de esto y arriesga su carrera. El brigadier Carrera García sale por voluntad propia después de arriesgar toda su vida convirtiéndose en un general del ejército, y sale de un momento a otro porque unas manzanas podridas cometieron una equivocación en asignar recursos de la inteligencia. Entonces, aquí hay que poner las cosas en su lugar y ser proporcionados. No se trata tampoco ahora de entrar en una especie de demencia, pues, a ir calificando a cualquiera que pase con uniformado o no. Pero ya sabemos que este tipo de cosas no pasan espontáneamente. Entonces, yo sí creo que aquí tiene que haber
un escrutinio ponderado, tranquilo, de qué es lo que está pasando y hasta qué punto está llegando esto dentro de las mismas fuerzas, porque es que además hay un enfrentamiento dentro de los militares. Ellos internamente tienen allá un lío desde que salió Mejía, con el proceso de paz, etcétera, etcétera, con la llegada del uribismo al poder, y ahí ellos lo tienen que resolver. Si este episodio es parte de ese problema interno, pues tienen que responder institucionalmente. Y sí le corresponde al ministro y sí le corresponde al presidente como comandante supremo de las fuerzas militares ponerse al frente de esto y no solamente de los lamentos. Algo que me llama la atención es el hecho que, bueno, es grave que chusen a cualquiera, periodista, políticos, ONG, organizaciones de derechos humanos, pero que el propio secretario general de la presidencia, Jorge Mario Isman, hoy embajador ante la Santa Sede, y quien fue viceministro, que ha sido consejero presidencial, haya sido chuzado. Es que es como si hubiera un descontrol absoluto. Inteligencia y contrainteligencia. O un control político absoluto de las acciones militares, que es el punto, un control político interesado en nada relacionado con el delito, sino con las intenciones políticas. Sí, es decir, no están allá para combatir el delito, es una farsa. Lo que están allá es para garantizar un monopolio político a un señor. Esto ha trascendido también a nivel mundial porque hay corresponsales de medios grandes e importantes. No importa, igual, así si uno sea de un medio pequeño, esto pues es imperdonable, pero el hecho de que periodistas de medios muy grandes en el mundo estén siendo chuzados, obviamente el New York Times por lo que pasó con la famosa orden de Nicasio Martínez, pues obviamente implica que esto tiene una resonancia mundial muy grande. Eso puede contribuir. Yo sé que es muy difícil pensar que eso va a mejorar y que ellos van a seguir con esas prácticas. ¿Y creen ustedes que esto puede cambiar? Yo he tratado de poner los hechos en conocimiento de la General Accounting Office, del FBI y del inspector del Pentágono en Estados Unidos y del Departamento de Estado, que son las personas que deben mirar si la utilización que se le dio a los equipos de interceptación entregados por los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra en Colombia fue la que se describió en los convenios de cooperación. Pues la existencia de periodistas internacionales en la lista de víctimas pues nos ayuda a hacer que eso pueda ser una realidad. Pues esto, además de que hay gente que sí se lo toma en serio, pues porque es que esto de la democracia y de las libertades y de los derechos es un asunto serio. Países además con pilares fundamentales para sostener, digamos, un modelo con todo esto del coronavirus, etcétera, etcétera, tenemos unos grandes desafíos para afianzar, digamos, esos pilares fundamentales de la institucionalidad y de la democracia. Estados Unidos está en manos de Trump y por supuesto que allí tampoco es que estén en el paisaje primaveral en la libertad de prensa, pero las instituciones funcionan en el tema, en los derechos humanos y en el manejo de los recursos de la ayuda militar hay mucho control y se considera además un asunto de Estado. Entonces yo sí creo que por ese lado vamos a quedar un poco como el paisito, ¿no? Que es lo que más tristeza da, ese país por allá perdido que todavía en el tercer mundo pasan ese tipo de cosas porque la democracia moderna tiende o debería tender a limpiar este tipo de malas prácticas tan burdas y obviamente lo que hace hoy en día es que las vuelve a poner sobre la mesa. Así que pues pasará lo que está pasando. Ya el New York Times se está pronunciando, seguramente habrá una solidaridad internacional entre periodistas, etcétera, pero lo que va a significar más complicaciones para el Ministerio de Defensa actual, para los militares, porque volvamos al tema del brigadier general que se retiró, es que no es porque creo yo que le teman a revelar quién dio la orden solamente, es porque están los Estados Unidos atrás. Les digo algo. No, desde la investigación les va a temblar. No, es porque saben que los Estados Unidos también se van a tomar esto muy en serio y muy a fondo y antes de tener que quedar vinculados, digamos, a una cosa aquí, lo que les preocupa es lo que pasa allá, que es donde realmente tienden y digamos, tienen que presentar credenciales. Bueno, definitivamente sí estamos quedando como Banana Republic.
Infortunadamente uno pensaría que hemos superado esa imagen que tienen de nosotros en el mundo, pero cosas como estas comprueban que somos un país subdesarrollado. Les agradezco profundamente haber compartido estos momentos con nosotros y con la audiencia de Quién y Qué. Los respaldamos al 100%, cuenten siempre con nuestra ayuda y nuestro apoyo, y lo que tengan que denunciar, las puertas de quienique.com están abiertas. Y a ustedes les recuerdo que quienique.com, el placer de saber, ver y oír más. Hasta la próxima.